Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy tengo un podcast diferente. Me voy a salir un poco de un tema específico para dar seguimiento a una dinámica que puse hace unos días en mi muro personal, en el cual, puse una imagen muy simple donde la pregunta era: ¿qué quieres saber sobre criminología corporativa? Y esto no es porque me considere el experto en la materia, sino que quería tener esta interacción con ustedes, con las personas que conocen, que escuchan este podcast, y ver que quizás algunos temas no he tocado, que algunas áreas están inconclusas, y sobre esto generar contenidos, generar material para traerlos a ustedes. Al fin de cuentas, este podcast para eso existe, para que ustedes tengan este material, esta información, compartirla, difundirla, y que juntos vayamos creciendo y avanzando en esta especialidad emergente que es la criminología corporativa. Y sin más preámbulo, empiezo. La dinámica simple: voy a tomar aquí mi móvil, mi celular, y voy a leer las preguntas que me dejaron en esta publicación y tratar de responderlas de la forma más sencilla posible. Quizás en algunos puntos podamos diferir en opiniones, y de eso se trata, ¿no? Para eso es este espacio abierto. Pretendo contestar y responder de una manera sencilla, simplemente darte mi punto de vista en base a mi experiencia, en base a los conocimientos que he adquirido en mi formación profesional, en mis estudios, pero obviamente hay mucho riesgo de que pueda estar equivocado, y de eso se trata, que si tú que me escuchas tienes la respuesta correcta o tienes más información, bienvenido. De eso se trata, de que entre todos vayamos alimentando este podcast, esta información, que juntos pongamos la criminología en movimiento. Así que empiezo con la pregunta de Zeus Montes. Zeus pregunta si hay algún libro que le recomiende. Mi estimado Zeus, ahí en la misma publicación que pusiste en esa entrada, te ponía el enlace a un podcast, un capítulo anterior, en el cual yo hacía relación a libros que recomiendo que son libros de consulta frecuente para mí, para aplicar la criminología en las empresas. Pero te hago la recomendación de otro libro que tuve la oportunidad de leer hace unas semanas. Es un libro llamado Empresas que mienten: cómo maquillan las cuentas y cómo detectarlo a tiempo, del autor Oriol Amat. Este es un libro que me gustó mucho. Es un libro que habla sobre el maquillaje financiero. No necesariamente tiene que ser fraude, sino habla de cómo algunas empresas juegan con sus números, ya sea a favor o en contra, y esto tiene mucho que ver para a veces atraer accionistas, o en su defecto para evitar algún tipo de auditoría. Me gusta el libro porque el autor, Oriol Amat, va poniendo ejemplos muy prácticos de empresas bastante conocidas. Te fundamenta cuándo ocurrió, cómo se dio el maquillaje contable, y termina el libro dándote una explicación bastante detallada y muy resumida, que si no eres experto en finanzas te va a servir bastante. Entiendes mucho sobre lo que es el maquillaje contable. Entonces es un libro que te recomiendo ampliamente, se lo recomiendo a cualquiera que le guste esta área de la criminología corporativa. Ahora bien, el libro lo puedes conseguir en su versión digital o en su versión en físico. Está de venta en Amazon. Realmente no es complicado y está a un precio muy asequible, así que ampliamente recomendado. Empresas que mienten, del autor Oriol Amat. Bien, la siguiente pregunta es una joya de pregunta, me encantó, y le doy las gracias a mi estimado Camilo Valencia por haber dejado esta pregunta. La voy a leer. Él habla sobre un tema muy relacionado con el presupuesto. Camilo dice: buen día. Tras realizar el diagnóstico y diseñar los protocolos de acción respecto a algunos de los supuestos del RETA que explicaste la vez pasada, aquí Camilo hace referencia al aporte que tuvimos en un capítulo del podcast del criminólogo Víctor García, en donde nos habla que RETA, la R significa
Reducir, la E significa eliminar, la T es transferir y la A es aceptar. Esto para la gestión de riesgos. Y Camilo pregunta, ¿existe algún presupuesto que debes ajustar las acciones a seguir? Sí, así es, Camilo, sí existe un presupuesto. Obviamente este presupuesto te lo va a dar tu cliente, la empresa en este caso, o bien la persona que contrata tus servicios. Aquí pues decimos vulgarmente en México que no salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué quiere decir esto? Como departamento de prevención, como departamento de seguridad, departamento de criminología, pues buscamos generar estrategias que impacten sobre la organización en materia de reducción de pérdidas, pero que pues también generen un ahorro a la compañía, y esto se le conoce como el retorno de la inversión. Han recibido muchos nombres, pero básicamente es que lo que invertimos, ya sea en cámaras, lo que invertimos en algún sistema de seguridad, pues tenga un retorno que sea tangible. Y esto es bien complicado porque en muchas ocasiones pues no puedes demostrar cuántas pérdidas de robo evitaste por haber instalado algún sistema de seguridad. Entonces tienes que trabajar mucho con la evaluación numérica, demostrarle a la empresa por qué es necesario una u otra medida de seguridad y siempre estar preparado con tu plan B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tú vas, por ejemplo, presentando una propuesta de la instalación de un circuito cerrado de televisión con 20 o con 30 cámaras que puedas conectarte a través de internet desde tu móvil y que tiene un valor en el mercado de instalación, por poner un número de $10,000, pues posiblemente la empresa no esté en posición de comprar ese equipo. Entonces tienes que tener una opción B, que puede ser a lo mejor menos cámaras, con mayor resolución, con posiblemente mayor tiempo de grabación, ubicadas en puntos estratégicos y que esté a la mitad del valor. Entonces el presupuesto es básico, debes de cuidarlo mucho. Por ahí algunos comentan evitar tener casos bicicleta que sean atendidos como si se tratara de un Bentley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puedes tener un robo pequeño y a veces quieres implementar medidas de seguridad que son demasiado costosas y pues muchas de las empresas deciden, ¿sabes qué? No puedo gastar tanto dinero en esa medida de seguridad que tú me propones, así que pues simplemente mejor voy a aceptar el vivir con ese riesgo latente de delincuencia. Común por ejemplo en los carros, en los vehículos, a veces pedimos la instalación de un sistema de GPS de monitoreo, pero bueno, la empresa puede tomar la decisión de considerarlo costoso, y entonces pues nuestra plan B puede ser mejorar la seguridad del vehículo, la instalación de una alarma, de un sistema de chapas de seguridad, etcétera. Entonces sí es muy importante que como especialista de criminología corporativa estés con presupuestos. La clave, Camilo, lo que yo te recomiendo es que gran parte de lo que te piden o de las medidas que tú propones están muy relacionadas con tecnología, y el error que cometen muchos especialistas de criminología pues es de que lo primero que hacen es meterse a internet, ¿no? Y buscar proveedores. Mi recomendación es que si ya te dedicas a esto o te quieres dedicar a esto, vayas y acudas a estas ferias, a eventos o congresos o exposiciones de seguridad que se realizan constantemente durante el año con mucha frecuencia en ciudades como Monterrey, como la Ciudad de México, como Guadalajara o en otros países, en donde se presentan muchos proveedores de sistemas de seguridad, de sistemas de alarmas y monitoreo. ¿Y qué es lo que hacen algunos especialistas de criminología? Bueno, hacen licitaciones. Le piden a 2 o 3 empresas que pues les manejen ofertas, que les manejen sus beneficios de tener su servicio contratado con ellos, y esto pues te sirve para que puedas tomar una decisión entre varios competidores y que puedas dar el mejor servicio a tu cliente. Un ejemplo, pues posiblemente una empresa te propone la instalación de un sistema de cámaras, pero otra empresa te propone exactamente lo mismo pero con mantenimiento gratis durante 6 meses, y otra empresa te da exactamente eso, las cámaras, el mantenimiento gratis, pero aparte te da asesoría para tu personal, y entonces pues ya tienes valores agregados. Esto es una manera pues de tratar de dar mayores beneficios y hacer más con menos.
También pregunta Camilo que si las empresas te dicen en qué puedes invertir y en qué no. Bueno, dependiendo mucho del giro de negocio de la empresa que se trate, tomará esas decisiones. En muchas ocasiones hay empresas que, debido a sus procesos, a su cultura, a sus finanzas, deciden que, por ejemplo, no van a invertir en un servicio de guardias, a veces inclusive por experiencias previas. Me toca a mí trabajar con clientes en el cual cuando tú haces la propuesta y le dices, oye, pues te recomiendo tener guardias de seguridad, la respuesta es no quiero guardias porque ya los he tenido y tuve malas experiencias con ellos. Entonces tú como experto pues debes estar preparado para esa respuesta, o bien para argumentar el por qué es necesario y cuál va a ser la diferencia, que ahora estás tú ahí, a lo que pasaron antes con otros guardias. Ejemplos que me ha tocado ver es que los guardias que teníamos eran los que nos robaban. Entonces pues aquí tú tienes que vender el valor agregado de ser criminólogo y hablarles sobre los filtros o los controles de seguridad que tú vas a manejar para evitar tener a personas deshonestas en posiciones de alta confianza dentro de la compañía, como un guardia que se queda con una llave, que se queda dentro de las instalaciones. Entonces por eso en este caso las empresas sí te pueden decir en qué puedes invertir y en qué no. Al fin de cuentas se trata del cliente, y al cliente pues hay que tratar de darle esos elementos que le sirvan y que obviamente le generen un ahorro en la inversión. También comenta Camilo, dice, en el caso de análisis de riesgos a una casa habitación, bueno, es como un ejemplo, lo pone él, que se busca mejorar su seguridad. Si tu diagnóstico dice que debes de colocar picos de metal en las bardas, pero el cliente no es capaz de solventar ese gasto, ¿qué se puede hacer? Pone ahí, no busco solución real a este caso, es un mero ejemplo. Y se entiende perfectamente bien, Camilo. Aquí el punto es, sí, como mencionas, a lo mejor la empresa no está en posibilidades de solventar un sistema de monitoreo, un guardia, etcétera, porque pues sus ingresos no son para tanto, o bien no quieren invertir en un costo como esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como te comenta, tener la alternativa, el plan B, o bien inclusive en ocasiones se puede hasta gestionar con negocios aledaños para que entre todos se haga una contratación. Por ejemplo, tocando el tema de los guardias, decir, bueno, yo como empresa no voy a solventar el gasto de un guardia que esté aquí cuidando el estacionamiento, pero si estamos en una plaza comercial, bueno, ya no es la misma que a lo mejor platiquemos con todos los locatarios, que hagamos una reunión, se contrata un servicio de seguridad y que el gasto se distribuya entre 4 o 5 pequeñas compañías o negocios, y puede ser un gasto mínimo pero de gran beneficio para todos, porque se contaría con 1 o 2 guardias patrullando la zona del estacionamiento. Entonces esas son alternativas que tú puedes presentar, pero sí, siempre ten alternativas, básico. Eso es lo que te va a dar el valor agregado, que no te quedes con simplemente una propuesta y ya. Prepárate a que te van a decir no, o que te van a decir no me gusta, busca algo más, y bueno, ¿para qué lo esperas? Ya lleva tu algo más, tu plan B, tu plan C, etcétera, ya llévalo listo y preparado por si en algún momento te piden hacer alguna modificación. Bueno, ya tienes opciones. Espero haber respondido tu pregunta, Camilo. Me gustó mucho, creo que fue muy precisa y definitivamente es la clave para todo profesional que se dedica a la prevención, a la seguridad. Yo te ponía ahí que es mi especialidad, hacer más con menos. Y bueno, ejemplos es que a veces no podemos, por ejemplo, hacer una investigación presencial, no puedes viajar a un lugar, entonces tienes que usar todos los recursos disponibles que tú tienes a distancia, como el monitoreo, como la revisión aleatoria, como una entrevista telefónica, etcétera, para poder resolver un incidente. Y pues esto es porque a lo mejor el robo que estás investigando es de 2,000 pesos y eso es lo que cuesta simplemente tu taxi de la casa al aeropuerto. Entonces, más o menos para que te des un ejemplo, no podemos gastar tanto en casos que pueden resolverse con una menor inversión. Entonces tenemos que ver el bien de la empresa y de nuestro cliente. Bien, gracias Camilo por una excelente pregunta. Alfredo de Jesús Patricio, ¿qué tal, Alfredo? Te mando un fuerte saludo. Es una persona muy muy pendiente de los podcasts. Te agradezco mucho por darle seguimiento a todas nuestras publicaciones, y pregunta: ¿cómo hacer más rentable a la criminología corporativa? Dice: ¿por qué mi empresa debe contar con un criminólogo corporativo? Te ponía yo aquí, Alfredo, te puse con gusto, te respondo, aunque a muchos no les va a gustar la respuesta. Y ¿por qué decía esto? ¿Por qué a muchos no les va a gustar? Bueno, de entrada,
El concepto criminólogo corporativo es un concepto interno. Yo creo que es un concepto que trabajamos los criminólogos, pero nada más. Realmente muy pocas son las empresas que conocen este concepto de criminología corporativa. En las empresas se manejan los conceptos de seguridad patrimonial y prevención de pérdidas. Y eso es por una sencilla razón. En Estados Unidos, por ejemplo, esto surge mucho con las empresas norteamericanas que están en países de Latinoamérica o en España. En Estados Unidos, los departamentos de Loss Prevention y de seguridad patrimonial existen desde hace muchísimos años en las empresas y tienen una, por así decirlo, finalidad de garantía para el accionista. Es una manera de decirle a un inversionista, a una persona que mete dinero dentro de la empresa: tu dinero está protegido porque tengo un departamento de prevención de pérdidas que se encarga de cuidar de los activos de la empresa. Así, cuando tú inviertes con nosotros, pues tu dinero, tu capital está a salvo. ¿Qué es lo que ocurre? Estas empresas se trasladan a México, empiezan a abrir sus puertas, duplican lo que es su sistema organizacional. Entonces dicen, ok, en Estados Unidos tenemos un director, aquí pone un director. ¿Qué características debe tener el director? Bueno, un máster en administración de empresas, conocedor de talento en el ámbito del retail, etc. Tenemos un regional de recursos humanos, pon aquí en México un regional de recursos humanos. A ver, ¿quién puede cubrir ese perfil? Y bueno, se busca a lo mejor un administrador de empresas, alguien con una maestría en recursos humanos, etc. Luego ven, ok, en Estados Unidos tenemos el departamento de Loss Prevention, de prevención de pérdidas. Ponlo aquí en México. ¿Quién puede cubrir este puesto? Y a veces es donde empiezan a tener problemas los reclutadores. Dicen cosas como, bueno, pues, a ver, ¿qué va a hacer? No, pues investigaciones. ¿Qué más? Contacto con las autoridades. ¿Qué otra cosa? Prevenir robos. Y si el reclutador no está muy relacionado con las funciones de un criminólogo en el ámbito público, en el ámbito privado, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, simplemente dice alguien que investigue, alguien que evite que haya robos y que tenga contacto con las autoridades. Bueno, pues busca un ex policía o un ex militar o alguien que se dedique al tema de seguridad pública, y pues contratan bajo ese contexto. Por ello es importante que nosotros como criminólogos pues difundamos más que nuestro perfil profesional pues va tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y ahí es donde ya ese especialista en recursos humanos, cuando piense en el valor agregado, pues va a pensar en el criminólogo. ¿Por qué contratar un criminólogo en mi empresa? Bueno, yo de entrada soy un poquito enemigo de a veces personas que dicen, soy criminólogo, empresa, contrátame. No necesariamente, no todos los que salen de una carrera como criminólogos, y perdón si ofendo a alguien o si piso callos, tienen la capacidad o inclusive las ganas de trabajar dentro de una empresa. A veces me topo mucho con eso, que alguien dice, bueno, yo como criminólogo puedo hacer muchas cosas dentro de una organización, y no necesariamente, si es un criminólogo puro, un criminólogo general, por así decirlo, con simplemente el talento, la información y la formación que te da una universidad, no necesariamente estás preparado para ejercer dentro de una empresa, porque se requieren de habilidades blandas, como liderazgo, gestión de tiempo, manejo efectivo de personal, y a veces eso no te lo da la universidad. También requieres conocer áreas de prevención de pérdidas, de seguridad patrimonial, y si no te haces la tarea de estudiarlo, de mínimo estar un poquito empapado de esos temas, pues cuando llegas a una organización y te empiezan a hablar, por ejemplo en el retail, de hacer un inventario, de un ciclocuento, de un análisis de merma, de que identifiques tiendas de enfoque, de un modelo de predicción, pues no vas a saber qué hacer. Y simplemente en vez de venderte como ese profesional que va a llegar a dar solución a los problemas de seguridad, pues te van a ver como un ignorante del negocio. Entonces, mucho cuidado con esto. No debemos de confundir que todos los criminólogos pueden hacer una labor de criminología corporativa dentro de una organización. Definitivamente no. Y esto es lo mismo para todas las profesiones. Se requieren niveles de especialización. Ahora bien, sabemos que dentro de la criminología no tenemos actualmente una especialidad o una forma de especializarnos
pues creo que nada. O sea, realmente si te pones a analizar, hasta ahorita pues no hay esta parte en donde tengamos una especialidad en criminología clínica, una especialidad en criminología ambiental, en criminología corporativa. No, hay muy poco sobre el tema, ¿no? O sea, no tenemos pocos criminólogos especialistas, al menos académicamente hablando. Muchos se hacen o nos hacemos especialistas en base a la experiencia. Entonces, mientras ello ocurra, pues debes de prepararte, de formarte, de leer, de capacitarte, de investigar, de generar investigaciones fundamentadas, bien centradas, que no necesariamente deja de hacer memes, por el amor de Dios, y ponte a hacer investigación de campo, deja de estar compartiendo información de asesinos seriales y ponte a trabajar más en compartir información sobre análisis financieros y cómo un criminólogo puede ayudar a una empresa a ser más rentable. Entonces, esta es la parte que para mí es muy importante compartirles. No se trata de vender al criminólogo como el todopoderoso, el que puede hacer muchas cosas, y ahorita lo vamos a ver en otro tipo de preguntas que me hacen por ahí en lo que es el ejercicio que trabajamos con estas preguntas. Entonces, pues Camilo, entonces Alfredo, pues la respuesta es no necesariamente el criminólogo se busca en las empresas, se busca un experto en seguridad y un experto en prevención de pérdidas. Nosotros, por nuestra formación, tenemos conocimiento de cuáles son los factores que llevan a una persona a tomar decisiones de cometer conductas antisociales o delictivas dentro de un entorno social. Y en este caso un entorno social puede ser una empresa. Entonces, si sabemos utilizar estas teorías y las aplicamos de manera eficiente en una organización, pues esto nos da un valor agregado sobre otros profesionistas. ¿Qué es lo que yo les digo? Bueno, pues que como criminólogo, desde mi primer día de clases hasta el día de mi graduación, me están preparando para estudiar, prevenir y posvencionar, o sea, hacer actividades después de la prevención, el delito. Entonces, creo que ese es el valor agregado que podemos nosotros decir que nos formaron para esto. Otra de las preguntas que tengo por aquí es una que se hizo muy interesante. Esta la hace Roberto Alonso Ramos y pone lo siguiente. Dice Roberto: acá rato saltan la tiendita de la esquina de mi casa. El miércoles fue la 4ª o 5ª vez. Tienen cámaras y aún así los malhechores siguen aprovechando. Afortunadamente no han lastimado a nadie y de hecho no se roba nada de la tienda más que el puro dinero. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Roberto, pues me da gusto que tengas el interés de preguntar esto. Yo creo que es una pregunta muy válida. Realmente no es una cuestión tanto de criminología corporativa. Estamos hablando de un problema de prevención social del delito. Estamos hablando de una situación en la cual yo te recomendaría, en este caso, en base a mi experiencia, pues no enfocarnos solamente en la tiendita de la esquina. Te voy a platicar qué es lo que yo he visto. No conozco, no sé dónde vives, no sé dónde está esa tiendita que mencionas, pero ese es uno de los principales errores que tenemos a cometer cuando hacemos prevención situacional, que nos enfocamos solamente en ese espacio, en ese contexto, en la tiendita de la esquina y dejamos de observar lo que ocurre a nuestro alrededor. En mi experiencia lo he visto que una persona o un grupo de personas que cometen delitos pues no van solamente a la tienda de la esquina. No es rentable para estos agresores solamente tener un solo blanco específico. Aquí lo importante es utilizar herramientas como la georreferenciación delictiva, los mapas del delito, la participación social. Yo en este caso utilizaría mucho lo que son las herramientas de CEPTED, trabajaría mucho sobre lo que es la participación, sobre lo que es la vigilancia, sobre lo que es el mantenimiento. Primero que nada, pues conocer en dónde más se están presentando este tipo de robos, si son las mismas personas, la frecuencia con la que se cometen, porque posiblemente atacan la tiendita de la esquina, posiblemente también la farmacia o algún otro tienda que está por ahí cerca. En la ciudad de Tijuana, por ejemplo, hace unos días tuvimos la oportunidad de tener una reunión, los miembros de lo que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, la ANTAD, todos los representantes de los departamentos de seguridad y de prevención. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, compartimos información, estadísticas, imágenes sobre incidentes delictivos que ocurrían cada quien en las empresas que representábamos.
y no necesariamente pues en grandes casos, pero ocurrió algo muy interesante, que había personas que se repetían en nuestras fotografías. Las fotografías que llevaba una empresa era el mismo sujeto que había atacado a otra empresa, y al momento de hacer el cruce de información nos dábamos cuenta de que había minutos de diferencia, que eran los minutos del desplazamiento de un punto a otro. Entonces, ¿qué ocurría? Que esta persona o estas personas, ese era su modus vivendi, asaltaban siguiendo una ruta, siguiendo un patrón lógico, y si hubiera un sistema de comunicación efectivo entre las empresas para informar que se están teniendo ese tipo de incidentes, pues posiblemente hubiéramos hecho una mejor prevención. Esta información pues se le compartió a las autoridades, y pues actualmente se está corriendo un proceso preventivo con el cual se está tratando de tener la información de una manera más pronta para poder alertar a las autoridades y lograr detenciones, pero pues también generar mayores estrategias preventivas. ¿Qué es lo que ocurre? Como punto muy importante, y yo te recomiendo, Roberto, pues que platiques con la tiendita de la esquina que mencionas. La parte que en criminología corporativa, y no necesariamente como criminología, sino la recomendación que hacen los expertos de seguridad como ASIS Internacional, es siempre difundir que en lo que es seguridad privada no podemos tomar las atribuciones de la seguridad pública. Es decir, en ningún momento nos vamos a dedicar a perseguir el delito, pues es una responsabilidad 100% del ámbito público. En nuestro caso simplemente aportamos información, aportamos evidencia, aportamos estadística, aportamos prevención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el delincuente él va por dinero, pero se puede llevar dinero o se puede llevar la vida de las personas. Va a ir por dinero mientras el bien o el lugar al que acuda sea un blanco rentable, es decir, mientras la cantidad de dinero que esté presente en las cajas registradoras pues sea lo suficientemente asequible, lo suficientemente importante como para que represente una ganancia. En estos casos lo que se recomienda siempre pues es estar haciendo retiros de efectivo de manera frecuente, el utilizar cajas de seguridad, cajas fuertes que verdaderamente cumplan esa función, como cajas de fuertes que estén selladas, algunos incluso las vacían en cemento, que tengan algún tipo de recolección especial o con seguridad, de tal forma que cuando una persona llega a robar no tenga acceso al dinero ni tampoco los empleados. Y esto no es costoso, esto no es ostentoso. Una tiendita de la esquina como la que mencionas pues puede solventar este tipo de situación. Si tienen cámaras, bueno, esas cámaras, las cámaras por sí solas no van a generar ningún tipo ni de prevención ni de disuasión, menos si ya están ocurriendo estos delitos. Entonces también creer que las cámaras son una medida de seguridad, pues no es así. Realmente las cámaras deben de usarse como la finalidad de poder generar una evidencia que sirva para las autoridades. Si estas imágenes se están compartiendo, si las autoridades las tienen, y como te comentaba, las comparan con imágenes de otras empresas, de otras tiendas, de locales vecinos, pues entonces esto va sirviendo para crear una base de datos, un modus operandi, y poder tener elementos para, en caso de una detención, fincar las responsabilidades correspondientes. ¿Cuál es el problema que se presenta en una gran mayoría de los casos? Que no hay denuncia. Entonces, cuando se detiene a un sospechoso, se tratan de ver las carpetas de investigación y resulta que esta persona sí efectivamente ha asaltado a 4 o 5 tienditas de la esquina, pero nadie los ha denunciado. Entonces no se ha presentado ningún tipo de evidencia, y estas personas pues pueden, inclusive con el nuevo sistema de justicia penal que se implementó en algunos estados, ser considerados primodelincuentes, porque es la primera vez que se les finca un tipo de responsabilidad, aunque ya lo hayan hecho varias veces. Entonces pues, también parte de lo que debes de hacer es fomentar la denuncia, que cuando estos casos se presenten pues esté llevando la evidencia, la información ante las autoridades, dar la asesoría correspondiente pues para que se trate de tener la información veraz, en tiempo, los montos, las cantidades, los horarios, etcétera. Entonces esa es la recomendación que yo tengo. Prácticamente, si lo resumiéramos en puntos muy sencillos y concretos, es la participación ciudadana, es decir, que esa tiendita de la esquina se haga sinergia y colaboración con otros negocios aledaños, que tengan comunicación entre ellos y verificar si están sufriendo de esos mismos incidentes.
y con ello pues generar una alianza vecinal en la cual puedan tener contacto con las autoridades locales para generar información rápida y con esto lograr una detención. Número 2, el evitar que en la medida de lo posible traten de tomar una atribución que no les corresponde, que es el de investigar y perseguir los delitos. Esto es definitivamente del ámbito público, esto es responsabilidad de la policía y no bajo ninguna circunstancia sería de alguien que esté en el ámbito privado. O sea, un criminólogo corporativo, por así decirlo, es algo que siempre se está tratando en las juntas, hablando en las reuniones que se hacen entre los líderes de seguridad de las empresas, y es que pues nuestro papel no es el de perseguir los delitos, porque pues para ello estamos sometidos o estamos bajo la tutela del Estado. Entonces no podemos nosotros tomar esa parte de ser investigadores del delito o persecutores, porque entonces son atribuciones que no nos corresponden. Sin embargo, sí aportamos toda la información, todos los elementos para que las autoridades pues puedan simplificar su trabajo, y mediante esta sinergia pues hacemos una mejor actividad y una mejor labor. Número 3, el generar estrategias preventivas que vuelvan al negocio como un blanco no idóneo, es decir, lo que le conocen como la exclusión de beneficios. La exclusión de beneficios es pues cuando no hay suficiente dinero, que el costo-beneficio de la acción delictiva pues no es muy alto. Simplemente pues si llegan y en una ocasión se roban 2,000 pesos, pues ya es un blanco efectivo. Pero pues si llegan y solamente hay 100 pesos porque están haciendo barridos de manera frecuente y ese dinero no está accesible porque está dentro de una caja fuerte, bueno, pues esto puede traer como consecuencia pues que simplemente no vale la pena cometer el incidente. Hay casos en donde los criminales pues son más violentos. Desconozco cuál sea la situación en la tiendita de la esquina que tú comentas, o bien en el sector donde tú vivas. Entonces pues ahí obviamente entra mucho la investigación y el análisis que puedan hacer, como te comentaba, mediante el uso de la georreferenciación delictiva, hacer este análisis de la zona, del espacio geográfico, de la incidencia, del modus operandi, inclusive en meter algunos elementos que puedan ser de la perfilación criminal, en donde veamos pues el nivel de peligrosidad, el nivel de agresión, de violencia, el uso de armas que están usando estos sujetos, y bueno, ver cómo es su desplazamiento para con esto pues poder generar estrategias de alerta o círculos de comunicación que llaman en algunos sectores. ¿Cómo son estos círculos de comunicación? Bueno, pues se inicia una persona que padece de un incidente o de un conato o de un intento de robo, genera una alerta sobre la empresa B lo comunica a C, y al final se busca que en menos de un minuto todas las empresas que están dentro de ese círculo tengan la comunicación, y que por ejemplo de Z vuelva a llegar la comunicación a A, y así se sabe que la información se cerró. Y esto ha sido de mucha utilidad. En mi experiencia, cuando lo hemos aplicado así, nos ha ocurrido que reportamos, por ejemplo, sabes que anda un vehículo con tales características, 2 personas a bordo, vestidas de esta manera, por favor estén alertas porque acaban de intentar robar con violencia cierto comercio. Estas personas llegan y se presentan en otro comercio, entonces esto genera una alerta inmediata, se llama a las autoridades y se han logrado detenciones y la prevención pues de un tipo de robo. Entonces eso es bien importante. Mi recomendación sería trabajar mucho con las estrategias de CEPTED. Como te digo, bueno, pues aquí también el tema es que algo que a lo mejor pudieran encontrarse pues es de que no conozco ahorita criminólogos que trabajen en tienditas de la esquina, y esto es porque pues, la criminología corporativa va más enfocada hacia ambientes organizacionales. En este caso pues yo lo vería más como una labor del criminólogo que trabaja en la prevención social del delito. Sin embargo, pues también el trabajo del criminólogo corporativo pues es el de apoyar a lo que son otras empresas o otras áreas o giros de negocio. Por ejemplo, me ha tocado ver que esto lo hacen empresas como Oxxo, que ellos generan estrategias de seguridad y de prevención que se esparcen o bien que van ayudando a la comunidad. En algunas ciudades he visto cómo donan patrullas, cómo donan casetas de vigilancia, y simplemente es con la finalidad de generar presencia policial, y esto pues beneficia a las tienditas de la esquina y a todos los habitantes del sector. Entonces esta es una función de la criminología corporativa aplicada, en donde pues no solamente hay el apoyo hacia la empresa en la cual se está trabajando, sino que también genera una interacción social. Eso sería mi comentario.
Creo que tu pregunta es muy buena, muy interesante, porque pues también obviamente nos vemos afectados cualquier tipo de comercio por las cuestiones de inseguridad, pero pues sí tenemos que ser muy claros sobre cuáles son los alcances y las limitaciones del criminólogo corporativo, dónde sí entra, dónde no, porque como lo veremos en otro tipo de preguntas que hacen, a veces se puede correr ese riesgo de querer ser un todólogo y pues el que mucho abarca poco aprieta. Espero haber resuelto tu pregunta. Como te comento, yo te hablo de la experiencia que yo he tenido en casos similares y nos ha ido bien, o sea, ha habido buenas resoluciones, y yo creo que si alguno de ustedes que nos está escuchando puede compartir una experiencia sobre esto que plantea aquí nuestro compañero Roberto Alonso Ramos Celosa sobre su tiendita de la esquina, bueno, pues podemos trabajar en conjunto y darle una buena solución para que la pueda llevar a ese entorno donde se presenta el caso. Bueno, bien, y ya para no extenderme mucho, y voy a dejar espacio para otro podcast en donde resuelva más preguntas hechas aquí. Me termino con una pregunta que hace Alejandro Ansúrez, en donde habla, me gusta mucho su pregunta, en donde dice: ¿por qué muchas empresas no le dan el valor suficiente a la criminología corporativa para que haya empleo? Bueno, yo lo he comentado en otros podcasts, estimado Alejandro, el valor no se lo tienen que dar las empresas, el valor se lo tienes que dar tú como criminólogo. Tú debes de darle valor a tu carrera y tú debes de llevarle, posicionarla para que sea algo atractivo para las empresas. Toma en cuenta que un empresario, una persona de recursos humanos, pues no está sentado en su escritorio esperando que alguien llegue y lo ilumine y le hable sobre la criminología y en base a eso de un día para otro nos quiera contratar. Definitivamente eso no va a ocurrir. La falta de valor que se tiene la criminología es por la falta de valor que nosotros mismos le damos a nuestra carrera. ¿A qué me refiero con esto? Lo he comentado y lo voy a seguir comentando mucho en estos podcasts. Es nada más ponte a revisar todo lo que se publica de criminología en Facebook, todo lo que publicamos en redes sociales, lo que se publica, te metes a Google y pones en imágenes criminología y pues qué es lo que te sale: perfilación criminal, asesinos seriales, y eso es lo que están consumiendo de nosotros. Entonces, ¿cómo le van a dar valor a nosotros como profesionistas si la imagen que estamos vendiendo de nosotros mismos es eso? Si estamos vendiendo memes, si estamos vendiendo una idea de un profesional que se toma fotos con armas, que más parece narco que profesionista, que más parece narco que un investigador social. Definitivamente yo creo que no es culpa de las empresas, yo haría exactamente lo mismo. O sea, no puedes confiar en un profesional que se supone que su deber es estudiar, investigar y prevenir los delitos, que prácticamente sus muros de Facebook y sus publicaciones y prácticamente todo lo que vende socialmente más bien parece que está haciendo una apología del delito. Entonces, mientras eso no cambie, pues tampoco las empresas le van a dar valor. Empleo sí hay mucho empleo, pero lo he comentado en otros podcasts, sí hay puestos para los criminólogos en las empresas. Pero debemos de entender lo siguiente: ninguna empresa hace contrataciones masivas de profesionales. Es decir, una empresa puede contratar a 1, a 2 o a 3 criminólogos, nada más. Como solamente también va a contratar a 1, a 2 o a 3 contadores, 1, 2 o 3 psicólogos, etc. Es decir, no va a contratar a 20, a 30 o 40. Eso solamente lo hacen las fiscalías, lo hacen otras áreas del ámbito público que contratan de forma masiva porque lo que requieren es mucha gente para cubrir muchos puestos. En las empresas se requiere 1 o 2 personas que tengan la capacidad intelectual de análisis, de gestión estratégica, de solucionar muchos problemas. Entonces, empleo sí hay, pero para poder tener acceso a esos empleos debe ser el profesional idóneo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no todos tienen esas capacidades, no todos tienen la forma de venderse correctamente entre las empresas. En conclusión, Alejandro, pues si queremos que las empresas le den valor suficiente a la criminología, pues empecemos nosotros en las universidades, gestionar más lo que son las prácticas y el servicio social,
gestionar más, que las prácticas profesionales pues se hagan dentro de las organizaciones. Los coordinadores de criminología tienen mucha chamba de ir y sentarse y platicar con los empresarios y hablarles sobre lo que hace un criminólogo. No esperar que las empresas lleguen solas. Organizar foros profesionales en los cuales se hable sobre lo que es la prevención de pérdidas, por qué una empresa puede verse beneficiada de un criminólogo. Eliminar este concepto de que ¿por qué me necesitan? No, la empresa está trabajando y chambea con o sin criminólogos. Nuestro deber es irle a decir por qué te puede beneficiar más el tener un criminólogo de planta. Eso es lo que nosotros debemos de vender. Eso es lo que va a generar los cambios y esa es la forma en que nos van a dar más valor. Las empresas que contratan criminólogos lo hacen porque ya tienen criminólogos en sus filas, porque ya vieron que la fórmula funciona, porque ya vieron que realmente el criminólogo tiene habilidades que pueden ser muy útiles dentro de la organización. Entonces también hay que difundir eso, hay que difundir las cosas buenas que hacemos los criminólogos en las organizaciones y solamente de esta manera pues nos van a voltear a ver. Entonces el valor se lo damos nosotros. Bien, pues me extendí, creo que este podcast está bastante largo. Como pueden notar, bueno, son muchas preguntas, es mucha información, me faltan varias de las que me preguntaron, pero espero haber abarcado lo suficiente en este capítulo, compartirles información. Como les digo, se salió un poquito del esquema que generalmente tengo de tratar de llevar la información muy condensada. Pues ahorita simplemente fue el darles respuestas en base a mi experiencia, en base a lo que yo he vivido, sin mucho guión, sin mucha edición, simplemente así como leo la pregunta, así la voy respondiendo. Creo que es un ejercicio interesante, la primera vez que lo hago, así que déjenme sus comentarios, qué les pareció, si no les gustó esta dinámica, si quieren que se siga haciendo. A fin de cuentas, como se los digo, este podcast lo hago para ustedes, para la gente que me escucha, para la gente que pues, le gusta seguir este programa y bueno, pues al cliente lo que pida. Me despido deseándoles pues el mayor de los éxitos. Déjenme más de sus preguntas, envíenme un inbox, tengan toda la confianza de cualquier cosa que quieran saber. Si no tengo la respuesta, créanme que la voy a buscar o encontrar al experto que lo haga. Así que muchísimas gracias por escuchar este capítulo y por hoy, si no tienen nada mejor que hacer, tengan un excelente día.